Reciban un cordial saludo, estimado ingeniero, compañeras y compañeros. Les agradecemos por ver este video en el que explicaremos cómo se desarrolla la metodología de la resolución 2254 del 10 de noviembre de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual se creó la normatividad mínima que nos permite a los colombianos adoptar nuestra calidad del aire, ambiente, entre otros. El ejercicio dice lo siguiente. En Muiscatrópolis, la acería municipal ACEPAL Limitada emitió el 17 de diciembre del 2018 12,23 toneladas por día de material particulado PM10 por una fuente de altura efectiva de 11 metros, en el transcurso de una noche nublada con una velocidad de viento de 5,7 metros sobre segundos hacia el suroeste del municipio. Nos piden determinar el índice de calidad del aire ICA para evaluar los impactos sobre la población involucrada, luego de estimar la concentración de material particulado en microgramos sobre metro cúbico para los siguientes casos. A. Sobre la línea central en el Parque Recreativo Septentrional a los 2,64 kilómetros. B. En el conjunto residencial Torres de Luzbel, localizado a 1 kilómetro en la dirección del viento y a 465,07 metros en dirección transversal del mismo. C. En el noveno piso del conjunto residencial Torres de Luzbel, localizado a 1 kilómetro en la dirección del viento, a 465,07 metros en dirección transversal del mismo y a 16 metros de altura. Y D. Tras un fenómeno de pluma espiral de reflexión sucedido a las 3:40 de la mañana para el séptimo piso del conjunto residencial Torres de Luzbel, localizado a 1 kilómetro en la dirección del viento, a 465,07 metros en dirección transversal del mismo y a 12 metros de altura. Perfecto, entonces para empezar con el desarrollo de esta problemática, nos piden pues en el inciso A, sobre la línea central en el Parque Recreativo Septentrional a los 2,64 kilómetros. Lo primero que tenemos que hacer acá es que como nos dan un flujo másico en toneladas sobre día, debemos convertir esto a gramos sobre segundo para poder hacer más fácil el desarrollo de las cifras o para poder tener un manejo más eficaz de las cifras. Entonces, para poder hacer esta conversión, pues recordemos, una tonelada equivale a 1000 kilogramos, un kilogramo equivale a 1000 gramos y en unidades de tiempo 24 horas equivalen a un día. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, estableciendo bien estos valores, podemos hacer una conversión cancelando las toneladas y dejando esa unidad de masa en gramos y el tiempo en segundos, lo que nos va a dar que 12,23 toneladas al día son el equivalente a 141,551 gramos sobre segundo. Listo, entonces teniendo ya este flujo másico, veamos las cifras del ejercicio. Nos dice que la distancia en la que hacen la medición es a 2,64 kilómetros. Como todo el sistema de referencia de longitudes lo vamos a tener sobre metros, pues vamos a convertir esta cifra a metros, nos da 2.640 metros. En cuanto a distancias laterales y de profundidad, pues no tenemos ningún valor por el momento, por eso, por lo tanto, Y y Z van a ser igual a 0. La altura de nuestra chimenea efectiva es de 11 metros. La velocidad con la que viaja el viento es de 5,7 metros sobre segundo. Y para poder determinar los valores de dispersión de Gauss, sigma Y y sigma Z, hay que basarnos en la siguiente información que nos da el ejercicio, muy puntual. Aquí nos dice primero que en el transcurso de la noche, una noche nublada, con una velocidad de viento de 5,7 metros sobre segundo. Entonces tenemos tres datos importantes. Primero, que es de noche; segundo, que es una noche nublada; y tercero, una velocidad de 5,7 metros sobre segundo. ¿Para qué nos sirve esta información? Nos dirigimos directamente a una tabla que se conoce como la tabla de las estabilidades de Pasquill. En esta, primero, vemos la columna en donde nos da las estabilidades o las convenciones de estabilidad de acuerdo a si es de día o de noche, pues para nuestro caso es de noche. En esta nos recomiendan, dicen que para noche el ejercicio que es una noche nublada. Entonces, en los incisos o en las recomendaciones de la tabla nos dice que la gradación del cielo cubierto, medida en octavos de cielo que está cubierto por nubes mayores o iguales a 4,8 se determina como en su mayoría nublado y menores a 3 octavos en su mayoría se considera como despejado. Pues para nosotros el cielo está despejado, por lo tanto vamos a asumir los datos de la columna de menores o iguales a 3 octavos y nuestra cota de velocidad es de 5,7 metros sobre segundo. Esto está entre el rango de 5 a 6 metros sobre segundo. Nos va a determinar una estabilidad de Pasquill tipo D. Si vamos a las estabilidades de Pasquill, vemos entonces que esta es una estabilidad de tipo neutra y para poder sacar nuestros rangos de dispersión de Gauss, ya podemos ir a las tablas de dispersión y manejar todas las cifras que encontremos de acuerdo a la traza o de acuerdo a la línea de dispersión D, que es la que acabamos de encontrar en la estabilidad de Pasquill. Entonces, para nuestro sigma Y, de acuerdo al problema, nos decía que estaba en una distancia de 2.640 metros. Esto es más o menos un equivalente muy cercano a los 2.500 metros. En la estabilidad en las gráficas de dispersión,
de 2500 a 2600 metros podemos encontrar un valor sigma y aproximado a los 185 metros. Y en la dispersión Z, para la gráfica de estabilidad D, a los 2500, 2600 podemos encontrar un valor aquí que se intersecta con los 60 metros para la dispersión de Z. Entonces vamos a manejar esas dos cifras. Ya tenemos nuestro sigma Y y nuestro sigma Z, 185 metros y 160. Ya solamente nos queda aplicar nuestra fórmula general para las dispersiones de Gauss. Entonces, en el inciso A nos piden calcular la concentración de material particulado PM10 a una distancia de 2640 metros por toda la dirección de la línea del viento del punto de donde se hizo la emisión, que es de la chimenea de la acería. Entonces, pues para esta fórmula nos dice que una concentración en un punto X, Y, Z con una altura de chimenea se calcula determinando el caudal o el flujo másico de esta chimenea sobre 2pi por la velocidad del viento por el valor de dispersión de Gauss del eje Y y el valor de dispersión de Gauss del eje Z. Esto solamente pues para la línea central. Entonces nosotros vamos a calcular la concentración de material particulado número 10 para una distancia efectiva de 2640 metros, 0 metros en X, 0 metros en Z, por lo que no hay cabeceos, 11 metros de altura, igual a un caudal que es 141,551 gramos sobre segundos. Esto lo multiplicamos por 10 a la 6 para convertirlo a microgramos sobre segundo, porque así nos los pide el ejercicio, sobre 2pi por 5,7 metros sobre segundos, que es la velocidad, por 185 metros, que es nuestro valor de dispersión, nuestro sigma Y, por 60 metros, que es nuestro valor sigma Z, y esto nos va a dar igual a 356,0699 microgramos sobre metro cúbico. Esta es la cifra que nos dice, bueno, qué concentración de este tipo de chimenea vamos a encontrar a 2640 metros de la fuente, más exactamente en el parque donde nos pide el ejercicio. Listo, en el segundo punto, en el conjunto residencial Torres de Luzbel, localizado a 1 kilómetro en la dirección del viento y a 465,07 metros en dirección transversal del mismo, nos piden calcular la concentración en microgramos sobre metro cúbico. Bueno, para esto es sencillo, tenemos que volver inicialmente a las tablas de dispersión. Ya sabemos que bajo estas condiciones de cielo nocturno nublado y con esa velocidad de viento, pues nos da una estabilidad de Pascal D. Ahora que solamente utilizar ese eje para encontrar el sigma Y, el valor de sigma Y y el valor de sigma Z en esa línea de estabilidad. Mirando la tabla, para 1 kilómetro de distancia de la fuente encontramos un sigma Y aproximado de 75 metros. Y para sigma Z a 1 kilómetro encontramos un valor aproximado de 32 metros. Entonces asumimos estas cifras y ya es solamente aplicarlas en nuestro modelo, en nuestra fórmula. Aquí, como ya hay un cabeceo de eje Y, ya nos están diciendo que en dirección al viento, con una posición lateral de tanto, o sea, alejándose tanto del eje, pues para esto tenemos que agregarle otra partecita a nuestra fórmula, y es a lo anterior mencionado en el anterior punto, como lo podemos ver ahí en pantalla, se multiplica el factor Euler a la menos 1/2 de Y sobre el factor de dispersión de Gauss Y o el sigma de Y, y todo lo elevamos al cuadrado. Entonces, reemplazando valores en la fórmula, tenemos que el caudal 141,551 por 10 a la 6 microgramos sobre segundos, sobre 2pi por 5,7 metros sobre segundo, que es la velocidad del viento, por 75 metros, que es nuestro nuevo sigma Y, por 32 metros, que es nuestro nuevo sigma de Z. O sea, estamos hablando del punto de posición de cabeceo, que es el conjunto residencial, por Euler a la menos 1/2, que es la constante, por 465,07 metros, que es la posición a la que se encuentra, o la distancia a la que se encuentra el conjunto residencial de la línea central del viento, sobre 75 metros, que es el valor de dispersión de Gauss en Y, todo elevado al cuadrado. Esto nos va a dar que en ese punto vamos a tener una concentración de 0,007362 microgramos sobre metro cúbico. Ya vamos a ver qué podemos hacer con estos resultados más adelante. En el inciso C, nos pide calcular la concentración de material particulado número 10 en microgramos sobre metro cúbico en el 9º piso del conjunto residencial Torres de Luzbel. Para esto, ya nos dan un valor de cota en Y y otro en Z. Entonces, localizado a 1000 metros en la dirección del viento,
Entonces, localizado a 1000 metros en la dirección del viento, que es nuestro valor en X, a 465,07 metros en dirección transversal, que es nuestro valor en Y, y al mismo, dirección transversal, del mismo, y a 16 metros de altura, que va a ser nuestro valor Z. Y ahora tenemos un valor de profundidad. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra fórmula. Esta vez le agregamos otra nueva parte, ya que tenemos una cota en Z y nos están dando una profundidad. Y es la última partecita de la fórmula en donde tomamos a la constante Euler, la elevamos a la 1 medio elevada a la menos 1 medio factor de el valor de la altura de la chimenea menos la altura del punto de problema que nos piden para calcular la concentración sobre el valor de dispersión de Gauss en el eje Z. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya con la fórmula reemplazamos estos valores, nos queda un caudal de 141,551 gramos sobre segundo por 10 a la 6 microgramos sobre segundo, sobre 2pi por 5,7 metros sobre segundo, por 75 metros por 32 metros, por Euler a la 1 medio por 465,07 metros sobre 75 metros al cuadrado, todo elevado al cuadrado, por Euler a la menos 1 medio de 11 metros, que es la distancia de la chimenea, la altura de la chimenea, menos 16 metros, que es la distancia del 9º piso de los apartamentos, sobre 32 metros, que es el valor de dispersión de Gauss, sobre el cual se podría manejar la concentración de la polución de las emisiones, todo elevado al cuadrado. Esto nos va a dar que en el 9º piso de este conjunto residencial va a haber una concentración de 0,007273 microgramos sobre metro cúbico. Démonos cuenta que el valor es muy similar al que habíamos tenido en el punto inicial a nivel del suelo, sin tener en cuenta un cabeceo en Z. Es muy poquito lo que aumenta la concentración, pero es muy poquito lo que disminuye la concentración, pero pues igual se sigue manteniendo unos valores muy similares. La cuestión más que todo depende es por la distancia a la que se encuentra esta de la línea central de velocidad por la que se mueve el contaminante, a diferencia de la inicial en el parque, pues donde es mucho más concentrado. En este edificio que está un poquito retirado de la línea central, sí le llega polución, pero no es algo considerable, ya lo vamos a ver en la siguiente parte. Finalmente, para el inciso D, nos dice que tras un fenómeno de pluma de espiral, recordemos que la pluma de espiral es una pluma que no está controlado, entonces en esta hay como un movimiento sinusoidal de la pluma de contaminación en la que sube y baja la pluma en algunas ocasiones llegando a la superficie. Entonces veamos este tipo de fenómeno, qué incidencia tiene sobre nuestro punto que vamos a medir. Esto corresponde a un fenómeno de reflexión. Entonces, sucedido a las 3:40 de la mañana, para el 7º piso del conjunto residencial Torres de Luzbel, localizado a 1 kilómetro en la dirección del viento, a 465,07 metros en dirección transversal del mismo y a 12 metros de altura. Entonces ya en este tenemos el mismo valor de X, el mismo valor de Y, un nuevo valor en Z, el mismo valor de altura de la chimenea, la misma velocidad, y vamos a jugar con las mismas estabilidades, pues la misma estabilidad de valores de sigma Y y sigma Z, los mismos. Entonces ya solamente reemplazar en la fórmula y agregarle al final el punto de lo que nos indica que hubo un fenómeno de reflexión de la pluma de contaminante. Entonces ya es solamente reemplazar en la fórmula el caudal 141,551 por 10 a la 6 microgramos sobre segundo sobre 2pi por la velocidad, por el sigma Y, por el sigma Z, 32 metros, por Euler a la menos 1 medio de 465,07 metros sobre 75 metros, todo elevado al cuadrado, por Euler a la menos 1 medio de 11 metros de la chimenea, menos 12 metros de la altura del 7º piso sobre 32, que es el valor de sigma Z, todo elevado al cuadrado, más, recordemos que esta vez hay reflexión, Euler a la menos 1 medio de 11 metros, que es la altura de la chimenea, más 12 metros, que es la altura del 7º piso del edificio, sobre 32 metros, que es el sigma del valor de dispersión de Gauss para el eje Z, todo esto elevado al cuadrado, nos va a dar una concentración de material particulado en el 7º piso y con esta pluma de 0,131 microgramos sobre metro cúbico. Esta cifra nos quiere decir que como la pluma de contaminantes se está moviendo en el eje Z casi a la superficie del suelo, démonos cuenta que la cantidad del contaminante aumentó significativamente. En los anteriores casos teníamos rangos entre 0,007 microgramos sobre metro cúbico y este ya ascendió una décima más a 0,013. Entonces, en fenómenos de reflexión, la concentración de contaminante de una pluma, de acuerdo a este modelo, puede incrementarse.
Bueno, para la evaluación del ICA, índice de calidad de aire, utilizamos la siguiente ecuación. Esta ecuación se toma de la página del IDEAM en el formato de índice de calidad de aire, como se puede evidenciar acá. Entonces, utilizando los resultados que nos arrojaron en la concentración de contaminantes en microgramo metro cúbico, tenemos este resultado de 356.0699. ¿Y qué hacemos con este resultado? Entonces nos vamos acá al formato de el índice de calidad de aire, buscamos en la tabla de puntos de corte para el cálculo del ICA el valor de material particulado PM10, el rango en el que se encuentra ese intervalo. Entonces acá podemos evidenciar el rango en el que se encuentra nuestra concentración de contaminante y utilizamos estos valores para reemplazarlos en la fórmula. Acá se puede evidenciar 300 menos 201 sobre 424 menos 355, que son estos valores que tenemos acá en la parte superior, desde acá en la parte inferior. Posterior a esto, se multiplica por la concentración arrojada menos el valor de menor magnitud en el intervalo más el valor de menor magnitud del segundo intervalo. Esto nos arroja el resultado del ICA, el cual se hace para los diferentes apartados del ejercicio anterior. Entonces, de igual forma, tomamos este valor en microgramo metro cúbico, hacemos el mismo procedimiento buscamos para PM10 el rango en el que se encuentra y reemplazamos en la fórmula del ICA. Esto lo hacemos para el apartado B, C y D. Una vez obtenidos los resultados, se procede a la evaluación final del ICA. Entonces, en esta tabla podemos encontrar el punto de muestreo de los cuatro apartados, la concentración del material particulado microgramo metro cúbico de los cuatro resultados y el valor del ICA. Entonces, para estos resultados obtenidos, volvemos a nuestro formato ICA y buscamos para PM10. En este caso, acá está la tabla y la clasificación para el primer resultado fue de un color morado, que fue el intervalo que nos dio. Y como acciones preventivas, las personas con enfermedades cardíacas o respiratorias mayores de 60 años y niños deben evitar cualquier actividad física en exteriores. Las demás personas deben evitar la actividad fuerte o prolongada, ya que la emisión es un poco alta
cuanto a los valores. Acá este es el mismo resultado que nos arroja acá la tabla del ICA por parte del IDA. Para los demás resultados de los diferentes apartados B, C y D, la clasificación fue verde, en el cual no hay acciones preventivas. Eso quiere decir que los niveles están permisibles dentro del índice de calidad de aire. Asimismo, estos resultados se analizan con la resolución 2254 de 2017, la cual en la tabla número 1 nos muestra los niveles máximos permisibles de contaminantes en el criterio del aire. Buscamos nuestro contaminante, nivel máximo permisible en microgramo metro cúbico y el tiempo de exposición o el tiempo en el que se genera esa cantidad de contaminante. Acá nos habla de un apartado de que el 1 de julio del 2018 los niveles máximos permisibles de material particulado PM10 y PM2.5 para un tiempo de exposición de 24 horas serán de 75 microgramos metro cúbico y 37 microgramos metro cúbico respectivamente en cuanto a emisión máxima permisible. Acá en esta otra tabla se evalúa en cuanto a la resolución. Acá vemos los 4 resultados por parte de nuestro análisis, la concentración que arrojó y el valor máximo permisible para material particulado. En el primer apartado, en el apartado A, el valor arrojado en el cálculo de concentración por modelo gaussiano debido a la fuente fija en el punto de muestreo sobrepasa el valor permisible por la resolución 2254 de material particulado, dando un resultado bastante negativo, ya que este contaminante puede afectar gravemente a la salud en cuanto a enfermedades cardiopulmonares. Para los diferentes apartados B, C y D, el valor para este punto de muestreo es aceptable en cuanto a esta resolución. Eso quiere decir que no hay problemática de riesgo en cuanto a la normativa colombiana. Y con esto concluimos nuestro ejercicio final.